Buenas tardes, iglesia. ¿Cómo están? Dios me les bendiga. Qué gusto poder estar aquí una vez más con ustedes, poder estar en esta hermosa casa, verlos crecer. Qué hermoso ver casa casi llena o prácticamente llena y ver todo lo que tienen por delante. Dios es bueno, amén. Yo quisiera que usted le dé un aplauso al Señor por lo que Dios está haciendo y está sembrando en la iglesia Reino de Dios, amén. Quisiera también saludar. Nosotros tenemos la costumbre también de saludar a quienes nos están viendo por internet, ¿sí o no? Usted sabe que, como decía nuestro hermano, nuestro pastor acá, también hay una congregación digital, por así decirlo, así que no nos olvidamos de ellos. Así que sé que están transmitiendo este culto en vivo, ¿sí o no? Así que quisiera que también saludarlos a ellos y darle un aplauso a todos aquellos que nos están viendo en la transmisión en vivo en estos momentos. Amén. Bueno, como les decía, qué hermoso poder estar aquí, poder compartir con ustedes. Cuando Paulo, no sé, más de un mes, no recuerdo exactamente, ya un poquito, todavía no estaba el tema de la guerra, ¿verdad? Todavía no sabíamos lo que estaba por suceder y, y nos habíamos comprometido a estar aquí, la verdad, chévere, hablando con Paulo. Estaba muy emocionado el pastor porque iba a conocer Israel, ¿verdad? Yo creo que ese es el sueño de todos nosotros en algún momento, por lo menos de todos los cristianos. Un sueño que lo tengo aquí, que sé que en algún momento lo vamos a hacer. No sé en qué circunstancias ahora, porque a partir del 7 de octubre el mundo cambió para siempre. No sé si usted lo sabía. Estamos en un tiempo, en aparusia, en el tiempo, en el reloj de Dios. Hay cosas que están pasando y eso es lo que vamos a hablar un poco el día de hoy. Y no sé en qué circunstancias, si podamos viajar en algún momento con la misma seguridad, con los mismos requisitos, no lo sé, ¿verdad? Pero el pastor está emocionado. Bueno, vamos a conseguir Israel, chéverísimo. Y cuando pasó lo de la guerra, yo dije, sí, definitivamente se canceló. Bueno, no creo. Bueno, después el pastor me llama, me dice, no, nos vamos a ir acá porque para no perder el viaje, vamos a cambiar, chéverísimo. Aprovechen. Yo sé que no pudieron conocer de pronto lo que querían conocer, pero igual vayan, descansen, aprovechen, conozcan. Y yo la verdad, les siendo muy sincero, pensé que no iba a poder estar el día de hoy porque yo dije, se canceló, es obvio, es imposible viajar a Israel en medio de una guerra. Más bien la gente está como loca buscando cómo salir. Pero orando al Señor, pensando en ese proceso que normalmente cuando compartimos una palabra o tenemos que compartir una palabra, los pastores, los predicadores pasamos como un tiempo así. Bueno, Señor, ¿qué hablo? ¿Qué predico? ¿En qué momento? Cada uno es distinto. A veces es enseguida, a veces es toma un tiempo, mientras vas como que diluyendo y vas asimilando el asunto. Y, y distintas cosas me pasaron en esta semana para darme cuenta que este era el tema que teníamos que predicar el día de hoy. Y vamos a hablar acerca de prudente o insensato. Ese es el tema que vamos a estar compartiendo el día de hoy, prudente o insensato. Y poniéndolo en contexto justamente con lo que yo les venía compartiendo, ¿cuántos han estado sintiendo que estamos viviendo tiempos de gran incertidumbre? Yo creo que todos, ¿sí o no? Todos estamos conscientes que estamos viviendo tiempos de mucha incógnita, estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre, estamos viviendo tiempos, me atrevería yo también a decir, de mucha ansiedad, ¿verdad? Porque estamos con esa constante, las redes sociales, las noticias, qué va a pasar. Por allí también hemos escuchado noticias. ¿Cuántos han escuchado o han leído noticias que estamos a las puertas de una tercera guerra mundial? Donald Trump lo decía hace unas semanas atrás también. Si usted ve, abre el internet, abre el YouTube, le van a salir las noticias, todo lo que está pasando. Estamos en los últimos tiempos. Muchas cosas tienen realidad, otras no tantas. Pero lo cierto es que todo esto nos invade y todo esto nos trae cierta incertidumbre a nuestro corazón. Yo personalmente la he estado viviendo también por otras circunstancias, pero también todo esto nos hace pensar y decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos viviendo todo esto? Estamos viviendo tiempos complicados, viviendo tiempos de bastante incertidumbre,
porque pasan muchos acontecimientos, muchos movimientos a nivel mundial, la guerra de Israel, la guerra de Rusia con Ucrania, que se está metiendo Irán, que los terroristas, que puede haber un atentado en Estados Unidos por células que se están metiendo, etcétera, etcétera, etcétera. La crisis migratoria en Europa, que también es un problema. Bueno, tantas cosas que están pasando y algo que también creo que nos debería llamar la atención es el auge del antisemitismo que está viviendo el mundo en estos momentos. Si usted está siguiendo la corriente de las noticias, se dará cuenta que por todos lados hay protestas contra los judíos. ¿Lo ha visto? ¿O soy yo el único que lo ha visto por acá? Creo que todos, ¿o no? La mayoría. Son temas que nos debería interesar, sobre todo como iglesia. Jóvenes universitarios que no saben capaz del tema van y protestan en las universidades, van a las embajadas, y es preocupante porque pareciera que como humanidad no hemos aprendido muchas cosas. E inclusive pintan locales, pintan casas donde hay judíos, ¿verdad? Con la estrella, y eso nos recuerda a la época de los nazis. Segunda Guerra Mundial, la noche de los cristales rotos, no sé cuántos saben un poquito de esa historia. Bueno, pero todo esto nos deja pensar tiempos de gran incertidumbre. Inclusive muchos afirman de que el Señor ya está aquí a las puertas. Algunos inclusive se han atrevido a dar fechas y se han equivocado. Y me anticipo acá, el día y la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Por supuesto que nosotros, por las cosas que estamos viviendo y por lo que nos enseña la palabra de Dios, podemos nosotros de una u otra manera poder ir señalando tiempos. Creo que eso sí es algo que podemos hacer como cristianos, pero no podemos decir, esta es la fecha. Inclusive algunos decían que venía en septiembre. En septiembre del año pasado, no sé cuántos escucharon, un pastor muy reconocido que inclusive tuvo que pedir disculpas después. Valoramos eso, que él se equivocó porque había puesto una fecha y obviamente no vino. No vino el Señor, pero sí estamos seguros que va a estar muy pronto. Abra su Biblia conmigo en Mateo capítulo 24. Téngala allí, abra su Biblia o prenda su Biblia, podríamos decir. No vamos a estudiar Mateo capítulo 24, vamos a ir al capítulo 25, pero Mateo capítulo 24 es un pasaje muy importante. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 24 es como el mapa que nos dejó Jesús. Son las señales antes del fin. Es un capítulo un poco extenso. No lo vamos a leer y a estudiar todo porque no es el tema en el que me quiero enfocar el día de hoy. Pero todo esto nos hace ver que el Señor está cerca. Es un mapa que Jesús nos dejó de cosas que van a suceder antes de su segunda venida. ¿Cuántos creen que Jesús va a venir por segunda ocasión? Amén. Esa es parte de la esperanza y de lo que debemos predicar los cristianos también. No debemos de olvidarnos de que el Señor está cerca. ¿Ok? Y Mateo 24:36, mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Jesús dijo, pero del día y la hora nadie sabe. Dice aquí la palabra, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie lo sabe y nadie puede decir este día, a esta hora vendrá el Señor, porque está mintiendo o se está equivocando, ¿verdad? Solamente tenemos dos cosas, escúcheme bien, tenemos dos cosas con este tema, con la segunda venida de Jesús. La primera es que nosotros tenemos promesas muy claras en la Biblia acerca de la segunda venida. Y la segunda es, tenemos señales, promesas y señales. Se lo voy a volver a decir, tenemos promesas y señales. Y son a ellas a las cuales nosotros nos tenemos que ceñir para poder descifrar y ver qué es lo que el Espíritu quiere decirnos a nosotros, sobre todo en este tiempo.
Pero hay algo que nos compete a nosotros, porque las promesas y las señales ya están escritas en el libro, ya están en la palabra de Dios y no las podemos cambiar. Pero la actitud que tendremos nosotros con respecto a esas promesas y esas señales es la clave, porque esa es la parte que nos compete a nosotros como iglesia y también individualmente. Créanme que este no es un tema muy popular y no es un tema que se predique tanto, pero consideraba yo, hablando también con mi esposa, y habíamos escuchado una predica también, y ahí fue cuando yo dije, esta es, de que este es un tema que debemos hoy en las iglesias prestar mucha atención. Ya va a ver por qué, ya va a ver por qué. Cuando termina el capítulo 24, ya casi al final, acompáñeme un poquito más adelante al versículo 44, dijo así, Señor, dijo así Jesús: por tanto, también vosotros estad como, dígalo conmigo fuerte, estad como, una vez más, ¿cómo debemos estar? Preparados. Presta atención, porque eso es una palabra que vamos a desmenuzar el día de hoy. Debemos estar preparados. Yo le pregunto, ¿uno se prepara de un momento a otro o las mejores preparaciones toman tiempo? Toman tiempo, ¿sí o no? Ahí le voy a dar una pista. Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis. Cuando uno menos lo cree, ahí vendrá el Señor posiblemente. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Otras versiones traducen yo sé que en la Reina Valera, que es la versión que normalmente leemos, no está un poco claro, pero ¿cuál es ese siervo diligente, verdad? Que le da de comer a los siervos de la casa. A eso se refiere. Esa persona que está lista, que está preparada para alimentar a otros. Bienaventurado, versículo 46, aquel siervo al cual cuando su Señor venga, dice, le halle haciendo así. Entonces la preparación en parte no es algo o no es una actividad pasiva, sino es algo que requiere de nosotros mucha acción y mucho servicio. ¿Estamos acá, iglesia? Muy bien, perfecto. Ahora, la pregunta es esta: ¿cuántos están preparados? Ahí todo el mundo me dice, yo pastor, amén, ¿sí o no, verdad? Yo estoy preparado. La verdad, ¿estás preparado? Como dice la palabra, a eso es lo que voy. ¿Estamos preparados para cuando el Señor venga? Ahora, con todo este preámbulo, ahora sí, quisiéramos estudiar en el capítulo siguiente, en el 25, que es donde nos vamos a enfocar, ¿ok? Una parábola que creo que es de las más pertinentes, escúcheme bien, es de las más pertinentes en este tiempo. ¿Por qué? Porque yo creo que Jesús, cuando la dijo, estaba pensando en esta generación. Estaba pensando en nosotros. Estaba preparando en este tiempo, en los tiempos finales donde las cosas se están acelerando. Escúcheme bien, si usted es un estudioso de las Escrituras y es un estudioso de la parusia, que es la segunda venida de Jesús, de lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en Israel, como cristianos no podemos perder nunca el foco de lo que sucede en Israel, que es el reloj de Dios. Sabemos de que esto es para nosotros. Amén. 25, ¿estamos con su Biblia? Muy bien, vamos al capítulo 25, la siguiente. Escúcheme bien, mira cómo termina el contexto. ¿Por qué crees que empezamos leyendo un poquito el 24? El 25 habla de los últimos tiempos, habla de lo que está por suceder. Todo ese capítulo es extenso, como ustedes lo vieron. Habla de la preparación y Jesús nos lanza así un mazazo en el capítulo 25. Y nos cuenta esta parábola que allí en tu Biblia dice: la parábola de las 10 vírgenes. Qué importante que es esta parábola para este tiempo. Y mira,
Vamos a leer los primeros 5 versículos, vamos a estudiar toda la parábola con la ayuda de Dios, pero vamos a ir en parte y vamos a ir desmenuzando poco a poco, ¿ok? Entonces el reino de los cielos, escúcheme bien, ¿es o será? El reino de los cielos ¿es o será? Cuando dice será, ya la Biblia nos está anticipando algo aquí, la palabra. Es una parábola para el futuro. Es una parábola para el futuro, está diciendo aquí Jesús. No era para ese tiempo, era para los que vendrían después, para nosotros. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y aquí viene, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran prudentes e insensatas, o prudentes e insensatos, ¿ok? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose, escúcheme bien, el esposo, tardándose, cabecearon todas y se durmieron, ¿ok? Ahora, lo primero que quiero aquí que entendamos es que hay similitudes y diferencias entre estas vírgenes, entre estas doncellas. Eran 10, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas, nos dice la palabra, ¿verdad? Ahora, pongámonos un poquito más en contexto para poder entender mejor la parábola. ¿Cómo eran las bodas en los tiempos de Jesús, en los tiempos orientales? E inclusive investigando un poquito el tema, en la Palestina actual todavía se destila este tipo de costumbres. O sea, lo que Jesús contó no era solamente cómo eran las bodas antes, sino también cómo muchas veces se celebran todavía, ¿ok? Ahora, en las bodas orientales, el novio iba a la casa de la novia para pedir la mano de la novia, de la que iba a ser su esposa. Y en la casa de los padres de la novia, en la casa de los padres de la novia, se celebraba, por así decirlo, la ceremonia. Se celebraba allí la boda, en otras palabras, ¿verdad? En la casa de la novia. El novio iba para allá, pedía la mano, o si ya la había pedido antes, pero en el momento en que era la boda, allí era la ceremonia en la casa de los padres. Cuando terminaba la boda o cuando terminaba la ceremonia, por así decirlo, el novio regresaba a su casa. No se quedaba allí. Regresaba a su casa, dejaba a la novia allá, ¿ok? Pero ¿por qué regresaba a su casa? Porque él tenía que preparar ahora su casa para poder hacer la fiesta, que a todos nos gusta, ¿verdad? La fiesta. Muy bien. Entonces la boda oriental tenía, por así decirlo, 2 fases. La ceremonia en la casa de los padres, la pedida de mano, todo lo bonito, lo espiritual, digámoslo así. Y la ceremonia, ahora la fiesta, ya no es ceremonia, sino la fiesta acá, la farra, ¿verdad? Bailar y todo lo que usted quiera. El novio se iba para allá. La novia quedaba en la casa de los padres, pero quedaba esperando con un séquito de doncellas, o lo que conoce aquí la palabra vírgenes, ¿ok? ¿Quiénes eran? Eran mujeres solteras, ¿verdad? Que acompañaban a la novia mientras esperaba la novia al novio. Ahora, escúcheme bien, estas doncellas es lo que hoy día, en estos tiempos podríamos decir es la corte, ¿sí o no? Que la novia escoge a mujeres, las selecciona, sus mejores amigas, sus hermanas, no sé, selecciona a esas mujeres para que la acompañen. La corte en una boda es importante, es parte de la ceremonia. En ese tiempo era más. ¿Por qué? Porque las doncellas no solamente que iban a acompañar a la novia mientras esperaba el novio, sino que ellas eran quienes iban a abrir el camino y quienes iban a ir adelante para recibir al novio. Ellas eran las primeras que lo recibían, ¿ok? Entonces, las 10 vírgenes, présteme atención, no eran el harén del novio. Eran la corte en ese tiempo, eran las damas de honor que estaban en el desfile nupcial, ¿ok?
como les decía, iban a acompañar a la novia, ¿verdad? Y deberían estar listas para acompañar al novio hacia su hogar. Ahora, aquí hay algunas similitudes. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había WhatsApp, no había internet, no había nada de eso, ¿ok? Y entonces cuando el novio se iba a su casa, no sabían exactamente en qué momento iba a regresar. Podían calcular los tiempos, podían intuir, puede que ser que, a ver, si vive acá, acá, los kilómetros, que no sé qué, ¿verdad? Puede que se demore, no sé, un día y medio, 12 horas, no sé, era distinta las distancias, obviamente, de casa a casa, pero podían intuir, pero no sabían, escúcheme bien, porque aquí viene lo importante, no sabían la hora exacta en que el novio iba a aparecer. Solamente sabían que tenían que estar listas para cuando el novio regresara. Podía aparecer en cualquier momento. En cualquier momento, en cualquier hora. Y ellas debían estar preparadas. Ahora, ¿cuáles son las similitudes que se mezclan aquí con las diferencias? Primero es que versículo 1 dice la palabra tomando sus lámparas. Diga conmigo, lámparas. Lo primero, vamos viendo aquí algunas cosas. Me gusta un poquito desmenuzar la palabra, ¿verdad? Y lo primero que quiero que usted vea aquí es que las 5, o sea, las 10, las 5 prudentes y las 5 insensatas, todas tenían algo que les fue dado para esperar al novio. Ninguna puede decir, no tengo cómo esperar, no tengo recursos, no tengo, no sé, no tengo dinero, no tengo vocación, no tengo llamado, no tengo talentos. No. Todas recibieron lámparas. Ahora, las lámparas en ese tiempo, estaba investigando también un poco el tema, no eran las típicas lámparas que uno ve así, ¿verdad? Las que uno cree que son esas que se cuelgan así. Las lámparas, lo más probable es que eran antorchas. Eran antorchas que ellas iban a tener. ¿Por qué? Porque era al aire libre y ellas tenían que ir acompañando al novio. Entonces, lo único que podía resistir estar prendido durante algún tiempo y al aire libre eran las antorchas. Estas antorchas, como ya vamos a ver, requerían mucho aceite para poderse mantener encendidas. ¿Ok? Pero quiero que piensen eso. Ambas les fue entregado algo con que esperar al novio. La lámpara es solo el estuche que necesita el aceite para ser activada. No es suficiente con tener una lámpara si no tienes el aceite con que activarlo. Estamos acá, iglesia. Todos tenemos una lámpara, todos tenemos un estuche, todos tenemos dones, talentos, recursos, el tiempo. Dios ha puesto algo en tus manos, sin excepción. Pero si solamente tienes la lámpara, escúchame bien, si solamente tienes la lámpara sin ser activada, de nada te sirve. Porque necesitas tenerla encendida en el momento que más se precisa. Y dice, todos tomaron sus lámparas, tomando sus lámparas, dice, versículo 1, ¿verdad? Salieron a recibir al esposo. Esta es otra similitud que vemos aquí. La primera es que las 10 tenían lámparas y las 10 fueron a recibir al novio, al esposo. Ambas esperaban expectantes al novio. Ambas estaban allí. ¿En qué momento viene? ¿En qué momento viene? Realmente son un solo grupo, no dos. Solamente que la Biblia las cataloga entre prudentes e insensatas, pero realmente son un solo grupo. Y esto nos lleva a pensar es que en una iglesia, en cualquier iglesia, no voy a hablar de esta, voy a hablar de la mía, ya. Los prudentes y los insensatos están mezclados. Están mezclados. Porque las 10 estaban listas, en teoría, con sus lámparas y expectantes a que venga el novio. Pero no sabían quién era la prudente y quién era la insensata, por lo menos no todavía. Entonces, en una iglesia, prudentes e insensatos estamos mezclados. Por eso yo les decía, ¿estamos preparados para cuando el Señor vuelva?
¿Qué otra similitud encontramos? Un poquito más adelante, vamos al versículo 5. Y dice que tardándose el esposo, dice, cabecearon todas y durmieron. ¿Quiénes durmieron? ¿O solo las insensatas? Todas. Las prudentes también se durmieron. Presta atención a esto. No solo las insensatas, todas, sin excepción. ¿Ok? ¿Por qué? Porque les coge de sorpresa a ambas. Les coge de sorpresa a ambas. Todas se durmieron. Y el tiempo de espera, escúcheme bien, el tiempo de espera es un tiempo de prueba para todos, sin excepción. A mí me encanta y me llama mucho la atención este pasaje en hebreo que dice que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. ¿Usted ha leído ese pasaje? No solamente se necesita fe para recibir algo de Dios, para recibir una respuesta de Dios, se necesita paciencia. Y la paciencia requiere, lastimosamente, también tiempo. Y el tiempo es de las cosas más valiosas que tenemos los seres humanos. ¿Por qué? Porque el tiempo es invaluable. Escúcheme bien lo que le digo. El tiempo no se puede comprar, el tiempo no se puede ahorrar, el tiempo no se puede guardar, el tiempo no te pueden dar crédito por el tiempo. Y el tiempo sigue su marcha. ¿Ha escuchado esa frase, verdad? Se necesita tiempo, se necesita paciencia para heredar las promesas. Y aquí la paciencia les cogió a todas, porque si hubieran sabido que el novio venía a esa hora, hubieran esperado despiertas, pero no lo sabían. Ahora, la diferencia que hace la diferencia, ¿cuál es? Que no todas tomaron aceite en sus vasijas. No todas tomaron aceite en sus vasijas. Escúchame bien, como lo leímos, o lo vamos a leer. Tenían vasijas, escúchame, ellas tenían aquí dos cosas. Tenían lámparas que posiblemente, como les decía, eran antorchas, ¿ok? Eran antorchas. Pero esas antorchas requerían aceite para poderse mantener prendidas. Y ellas tenían también vasijas, eran unas vasijas de cera, ¿cómo se llama eso? De barro, exacto, perdón, se me fue la palabra, de barro, donde tenían que tener eso repleto de aceite. ¿Por qué? Porque estas antorchas consumían mucho aceite. Estuve leyendo, investigando un poco también. Cada 15 minutos tenían aproximadamente, cada cuarto de hora, para que la lámpara, la antorcha se mantenga encendida, tenían que estarla empapando de aceite. O sea, consumía mucho aceite para poderse mantener encendida. Entonces tenían que tener sus vasijas llenas de aceite. Yo pregunto, ¿qué hicieron las otras entonces con lo que no llenaron de aceite? Tenían sus vasijas, pero estoy infiriendo aquí, posiblemente las llenaron con otras cosas. Con otras cosas que no eran importantes, con otras cosas que ellas creyeron que les iban a servir, pero que a la hora de la hora no les sirvió para nada. Y muchas veces nosotros, en lugar de tener nuestras vasijas llenas de aceite, y ya vamos a ver lo que representa el aceite aquí, pero no es el Espíritu Santo, por si acaso, nosotros llenamos nuestras vasijas con cosas que no nos van a servir cuando más lo necesitemos, como les decía. Nos llenamos de entretenimiento, nos llenamos de, no sé, piense usted, ¿qué cosas en su vida usted ha estado poniendo en la vasija que debería estar llena de aceite? ¿Qué es el aceite entonces? El aceite representa las condicionantes de una vida espiritual que mantiene encendida nuestra vida. Eso es el aceite. Aquí en esta parábola, específicamente, el aceite es todo aquello que te ayuda a mantener tu lámpara prendida, tu estilo de vida, tu forma de vivir, la oración, la palabra, todo aquello que te conecta con Dios, podríamos decir que es el aceite. ¿Estamos acá, iglesia?
Amén. Todo esto es el aceite que conecta, ¿verdad?, tu vida para mantener tu lámpara encendida. Pero llevar las vasijas con aceite representaba un trabajo extra por parte de las prudentes, porque tenían que cargar con más cosas y el aceite era pesado, era espeso, y posiblemente ellas tuvieron que hacer un esfuerzo extra. Y de eso se trata muchas veces la vida, por lo menos la vida cristiana, la vida espiritual. Dígame usted, ¿sí o no?, que a veces tenemos que hacer trabajo extra, ¿verdad? Esforzarnos más, ¿sí o no? Trabajar el doble, porque lo más fácil es sencillamente olvidarnos de todo, pero cuesta. Entonces aquí las prudentes estaban haciendo un trabajo extra, estaban, en otras palabras, calculando el precio. Hay que calcular el precio, mis amados, cuando seguimos a Jesús. Y el precio es cargar nuestra cruz. Parte del aceite que tú vas a llenar en tu vida es la cruz del Señor que cargas contigo. Pero no es una cruz pesada. No es una cruz que tú dices, ay, la cruz, ay, lo que me tocó vivir. Claro que todos pasamos problemas, claro que todos pasamos necesidades, estamos pasando por pruebas. ¿Quién dice lo contrario? Pero la cruz de Jesús es una cruz liviana. ¿Acaso Él no dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo haré descansar? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, todo lo contrario a lo que la gente afuera te puede decir, la cruz que me tocó cargar, que es la cruz, ay, mi papá enfermo, ay, que no sé qué, la bancarrota, ay, que el problema de acá, y que la enfermedad que tengo, lo que no sé, el cáncer, lo que haya pasado. Y la gente piensa, esa es la cruz que me tocó vivir. No, en la Biblia la cruz es opcional. Diga conmigo, opcional. ¿La tomas o la dejas? Depende de ti. Esto lo he predicado muchas veces y no me voy a cansar de decirlo. Y de vez en cuando hay que volvernos a hacer acuerdo. La cruz es opcional. ¿Qué pasa si la tomo? Soy discípulo de Jesús. ¿Qué pasa si no la tomo? No soy discípulo de Cristo. Pero ese es el aceite, volviendo a la parábola, que necesitamos consumir, que necesitamos poner en nuestra vasija para poder estar listos y preparados. ¿Estamos acá, iglesia? Vamos a continuar, vamos a leer los versículos siguientes, del 6 al 10. Muy bien. Y dice aquí la palabra, y a la medianoche, ¿verdad?, se oyó un clamor. ¿Y qué decía? Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, dice, vino el esposo, y las que estaban, ¿cómo estaban? Una vez más, ¿cómo estaban? Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Wow. A la medianoche, dice aquí el versículo 6, vino el esposo, salid a recibirle. Normalmente, escúcheme bien, normalmente, como les decía, el novio podía pasar a cualquier hora, pero la medianoche no era una hora muy común para el novio, ¿verdad? No era una hora muy común para el novio ir y tocar la puerta y se está presentando. No era, la verdad es que no era muy común, pero llegó esa hora. Llegó esa hora porque era chévere, era bacán. Quería aparecer esa hora, quería aparecer de sorpresa, no lo sé. Pero lo interesante es lo siguiente. Como les decía, todas dormidas, la voz del que clamaba las levantó. Antes, escúcheme bien, antes de la segunda venida, la voz del Espíritu Santo comenzará a levantar a todos.
¿Estamos acá? Hay una voz que el Señor está trayendo, como decía el pastor. Algo está pasando, por lo menos lo creemos así en nuestro país. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Yo sé, igual que usted, vivimos en el mismo país, vivimos en la misma ciudad y sabemos lo que está pasando. Pero todo esto, escúcheme bien, todo esto tiene a mucha gente adormecida. La tiene metida en un umbral donde no sale. Como les decía, un umbral de ansiedad, un umbral de preocupación, un umbral de dolor. Súmele todo lo propio que cada uno de nosotros tiene que vivir y experimentar. Entonces, no hay nada más peligroso, escúchame bien, iglesia, no hay nada más peligroso que le pueda suceder a un cristiano, a la iglesia del Señor, que esté adormecida. Que esté adormecida. ¿Por qué? Porque una iglesia o un individuo que está adormecido es alguien que está literalmente inactivo. Es como que estuviera muerto, literalmente. Esto lo escuché en una prédica. Usted ve a un muerto y a un dormido. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Si usted va allí, usted no los conoce, ve a alguien está muerto y alguien está dormido, usted los ve, se acerca, ¿usted nota la diferencia? Los dos, usted lo ve, ¿no? Usted no sabe quién está dormido, quién está despierto o quién está muerto, ¿verdad? No hay diferencia. Cuando la iglesia duerme es como que estuviera muerta. Pero la voz del Señor dice: no os preocupéis, no está muerta, está dormida. Y el Señor está levantando y tiene que levantar. Pero esa voz profética que se está levantando a muchos. Bendito sea el Señor. Nos tiene que levantar. El novio está a la puerta, está llegando. Salid a recibirle. Levántate del sueño. Todas cabecearon, todas estaban así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque como el novio estaba llegando, ellas no la esperaban. En ese momento el novio llegó sin avisar. El llamado era para todas sin excepción. Y hasta aquí, escúchame bien, todas eran aparentemente iguales. Hasta ese momento nadie las distinguía entre la muerta y la dormida. Entre ese momento nadie distinguía entre la prudente y la insensata. ¿Estamos aquí, iglesia? Sino hasta que vino la voz, hasta que vino la advertencia, hasta que vino el llamado, hasta que sonó la trompeta, que se comenzó a ver la diferencia entre las prudentes y las insensatas. Comenzó a marcar la diferencia entre unas y otras. Porque en ese momento, como les decía, todas eran iguales, nadie notaba la diferencia. Ambas tenían lámparas, ambas esperaban al esposo, hasta se durmieron juntas porque el novio tardaba. Cogerá a todos durmiendo, pero antes de su venida habrá un despertar. Y se levantaron, dice la palabra, y arreglaron sus lámparas. Y este versículo es clave. Arreglaron sus lámparas. Aquí es donde se comienza a marcar la diferencia entre una y otra. ¿Por qué? Porque para arreglar sus lámparas, ellas tenían que recortar las mechas. Acuérdense que eran como unas antorchas. Recortaban las mechas después de que se quemaban los bordes y tenían que echarle más aceite. ¿Ok? Y aquí viene algo muy interesante, porque las lámparas, a lo que normalmente podemos creer, las lámparas no estaban apagadas en ese momento. Las lámparas estaban encendidas. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque si usted está en medio, no sé, en medio de la nada, en medio de un bosque, no sé, imagínese, todo eso sin luz, sin electricidad, todo eso estaba oscuro. Ellas tenían que mantener sus lámparas, ¿verdad?, prendidas, primero por seguridad. Tenían que tenerlas prendidas por seguridad porque podía venir un animal salvaje, podía venir un ladrón, podía pasar algo en medio de la noche que violaba su seguridad. Entonces, lo primero que quiero que tenga presente es que ellas sí tenían sus lámparas encendidas en ese momento.
pero lo que no tenían era el aceite suficiente para continuar en el desfile nupcial, para poder llegar a la casa del novio. Porque ellas se levantan, arreglan sus lámparas, ¿verdad? Comienzan a poner. Entonces, ahí viene la diferencia. Las unas dijeron: ups, las vasijas están vacías, no hay aceite, denos aceite por favor, porque se nos están apagando. Mire lo que dice el versículo 8. Presta atención: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Se da cuenta que estaban prendidas? Si hubieran estado apagadas, no dijeran eso. Estaban prendidas y se les estaban apagando. ¿Ok? La lámpara encendida se la necesita en la noche, no en el día. Porque si el novio hubiera venido de día, si el novio hubiera aparecido, no sé, 4 o 5 de la tarde, media mañana, lo que sea, las lámparas hubieran estado apagadas posiblemente, porque no las necesitaban. Las lámparas eran para la noche, para cuando tenían que esperar al novio de noche, porque como les decía, podía llegar a cualquier hora. Se durmieron con sus lámparas prendidas, llegó el novio, se les estaba apagando, y como les decía, las lámparas se las usaba en la noche. Por ende, el Señor vendrá, escúcheme bien, el Señor vendrá de noche. El Señor vendrá de noche. Y antes que usted diga: pastor, no, que el día y la hora nadie la sabe. Sí, nadie la sabe. Pero el Señor vendrá de noche. Pero no textualmente de noche. No me refiero a la noche, noche después de las 6, 7 de la noche, ¿verdad? Sino de noche en la hora más oscura. ¿Me entiende lo que le quiero decir? El Señor vendrá en la noche en la hora más oscura. Estoy haciendo una alegoría. Cuando está todo peligroso, cuando está todo posiblemente la gente no se lo espera. ¿Pero por qué? Porque la gente está mirando hacia otros lados. Tienes millón de distracciones, cosas que roban tus sentidos, cosas que te quitan el foco y no lo esperas. En el momento que tú menos lo esperas vendrá el Señor, pero vendrá en la hora más oscura. ¿Estamos acá? Y estamos viviendo tiempos cada vez de mayor oscuridad, como iglesia, como mundo, como planeta, como humanidad, por el amor de Dios. Yo sé que usted ve las mismas noticias que yo. Y uno dice: ¿en qué momento todo el mundo se puso patas arriba? Y le voy a dar una noticia: las cosas irán posiblemente de mal en peor. Pero yo no les predico esto para que usted, pastor, se asuste. No, para nada. Créame, esta parábola no es para asustarnos, es para todo lo contrario, estar expectantes. Maravilloso Señor, vienes pronto. Porque no hay nada más que podamos anhelar nosotros como iglesia que ya estar con Jesús. Ya estar con Jesús, ya estar con el Señor. Anhelamos eso. El último versículo de la Biblia dice: ven Señor Jesús, vuelve pronto. Y ese es el anhelo que tienen los cristianos a través de los siglos, que Jesús venga por su iglesia una vez más. Amén. Porque las montañas caerán, los collados se derrumbarán, el mundo podrá estar arriba, pero los que esperan en el Señor, dice la palabra, estarán confiados. Iglesia amada, eso es una palabra para ti. No temas, manada pequeña. No temas de lo que, como dice la palabra también, no temas ni siquiera de los que matan el cuerpo. Más bien teme al que puede echar el alma y el espíritu al infierno. Entonces, esto es un mensaje para darte fe, para darte confianza, pero sobre todo para que estés preparado. ¿Cómo está tu lámpara el día de hoy? Porque el Señor está a las puertas. Maranata significa eso. Señor Jesús vuelve por segunda ocasión. Amén. Cuando llega el novio, las lámparas aún estaban encendidas, como les decía, y requerían mucho aceite para mantenerse encendidas. Sabían que les iba a faltar aceite para el camino del novio y por eso se desesperan. Pero esto es lo importante: no puedes tomar prestado lo que no puedes recibir. No puedes tomar prestado
lo que no cultivaste posiblemente. Si te sirve de consuelo, si te sirve de consuelo, el problema mayor no es dormir, porque todas se durmieron. Estoy diciendo que esté bien eso, no, para nada. Pero yo creo que la palabra es maravillosa, ¿sí o no? Y nos deja ver de que todos podemos caer en ese error, o todos podemos estar así. Pedro y los otros dos que lo acompañaban, la noche que Jesús estaba orando en Getsemaní, se quedaron dormidos. Y Jesús los fue a levantar 2 veces. Pedro, no pueden ni siquiera orar 1 hora conmigo, por el amor de Dios. Dice que los ojos estaban cargados de sueño. Literalmente ahí sí se quedaron dormidos. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida en lo que literalmente el sistema necesita reposar, pero nos desconectamos tanto que nos adormecemos. Podemos quedarnos dormidos, si te sirve de consuelo. Las prudentes también se quedaron dormidas. El que te quede dormido no te hace insensato. Lo que te hace insensato es la falta de preparación. ¿Te estás preparando? ¿Te estás preparando para la venida del Señor? ¿Estás listo si el Señor viene pronto? ¿Cómo está tu vida? No puedes pedir prestado a última hora lo que no cosechaste con anticipación, o lo que no sembraste con anticipación. La vida espiritual no se puede prestar ni tampoco comprar. Usted no puede decirle: Pastor Paulo, ese día el Señor viene pronto, pastor, regáleme su aceite. Usted tiene mucho aceite, yo lo sé, pastor. Usted mire todo el aceite que tiene. Sasi, Dieguito, Dome, no sé si se me escapa alguien más, disculpen. Ustedes tienen tanto aceite, regálenos aceite. No puedo regalarte el aceite. No te lo puedo regalar, no te lo puedo prestar, porque lo necesito yo. Lo necesito yo para mi viaje, para la casa del novio. Esto quiere decir que ya los pastores, los líderes, y cada uno carga con suficiente responsabilidad y con suficiente carga para poder inclusive estar llevando la espiritualidad o el aceite de otros. Aquí sí, yo sí comparto esto que decía Dante. ¿Cuántos han escuchado a Dante Gebel? Yo sé que todos, ¿verdad? Dante es un predicador fabuloso. Y Dante tiene algo que él le he dicho muchas veces, que él decía: yo no puedo estar atrás de la gente, decía. Me encanta eso, porque él decía: yo vengo, te predico, te hablo, te digo lo que tienes que hacer, pero yo no puedo estar atrás de la gente. Que si oraste, que si no oraste, que si ayunaste, que si no ayunaste, que si llamaste, que no sé qué. No puedo estar atrás de todo el mundo, porque llega un momento, yo hago lo que tengo que hacer, predico, te enseño, estoy allí, pero hay un momento en la vida en la que tú tomas parte de la responsabilidad. Es tu vida, es tu vida, y tú tendrás que dar principalmente cuentas de tu vida al Señor. Los pastores darán cuenta del rebaño, pero les predicaste, les hablaste, les enseñaste la verdad, les predicaste correctamente. Eso es lo que los pastores darán cuenta. Pero la salvación es individual. El que se pierde solo. Las cosas como son. Cada uno tiene que tomar una decisión en algún momento. Yo estoy orando y por allí le predico a un familiar que está bien reacio, ya tiene años, por lo menos ya está asistiendo a la iglesia, pero todavía no da ese paso definitivo, qué sé yo. Yo digo: Señor, en tus manos está. Ojalá se pueda convertir antes de que tú vengas. Pero hemos hecho todo lo humanamente posible para que Él te conozca, pero todavía está como un pasito, ¿verdad? Ya, ahí el empujoncito. Pero es Él, es su responsabilidad. Versículo 11 y 12, ya con esto termino, rapidito. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas Él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Tuvieron su oportunidad y la desperdiciaron. Para concluir, las dos cosas más importantes
de esta parábola que nos advierte que hay cosas que no se pueden obtener a último minuto. Hay cosas que no se pueden obtener a último minuto. Es demasiado tarde para un estudiante prepararse para un examen, para el examen de todo el semestre, para el examen de todo el año, el examen final, es el acumulado, ¿verdad? Prepararse una noche antes. Si no te preparaste durante todo el año, no esperes en un par de horas recibir todo y salir bien en el examen. No se puede. Hay que prepararse día a día. Amén. Y segundo, de que hay cosas, la Biblia nos está advirtiendo aquí que hay cosas que no puedes pedir prestado. Hay cosas que sí, pero hay otras cosas que no puedes pedir prestado. Si no estudiaste, escúchame bien, si no estudiaste, ¿qué te toca? Te toca copiar. Oh, no estoy diciendo que copie, pero eso es lo que muchos hacen, ¿sí o no? Sea sincero. Si no estudiaste, tú vas a copiar porque no te quieres quedar afuera, no quieres perder el año. Si no estudias, vas a copiar, que esto es la referencia a pedir prestado. Vas a pedir prestado el conocimiento del que sí se preparó, del que sí estudió, del que sí se esforzó. Pero el otro lo que va a hacer, esto también nos pasó a nosotros. Yo también fui estudiante, ¿verdad? El que está allá al lado, ayúdame. Y el otro está, habla serio. Allá tú solito, que si te quedas tú, no me voy a perder el año por ayudarte, ¿verdad? Siempre pasa eso. Y el otro está allí y tú estás sufriendo y estás, ay Señor, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? Y el otro termina los 10 minutos aquí, qué feliz. Y tú estás hasta el final viendo quién te presta, quién te da. Y va uno, va el otro, y te quedas dos y con el compañero de la chupa, ¿verdad? Con el que farrearon todo el año, se quedaron los dos solitos. ¿A quién le pides prestado? No le puedes pedir prestado al que también tiene la vasija vacía. Ya es tarde. No se puede copiar en los exámenes que nos hace el Señor. ¿Cuántos entienden lo que le quiero decir? No puedes copiar en esos exámenes. Tienes que prepararte. Diga conmigo, prepararme. Esa es la palabra clave de este mensaje. Prepárate. Prepárate, porque el Señor está cerca, está a las puertas, viene pronto. El día y la hora nadie lo sabe, pero está cerca nuestra redención y nuestro Señor. No temas, solamente prepárate. Guerra aquí, tercera guerra mundial acá, una próxima pandemia, nos vuelven a encerrar. ¿Qué importa? Tú estás preparado, estás listo, porque nada te va a faltar, nada te va a acontecer para los que esperan en el Señor. ¿Lo crees? Ponte de pie, ponte de pie. Vamos a llenar nuestros aceites. No puedes recibir prestado una relación con Dios. Velad, velad, velad. Así termina el versículo, así termina esto. Velad, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre vendrá. ¿Por qué debemos velar? ¿Por qué debemos velar? Porque no sabemos cuándo aparezca el novio. Puede que estés dormido, no lo sé, o estés muy despierto. Te levanté, ¿verdad? Ya te levantaste del asiento, por ahí unas caras dormidas. Vamos. Pero este es el momento en el que vamos a llenar nuestras vasijas con aceite una vez más. No sé cuántos recibieron esta palabra. Es una palabra, claro, es una palabra de exhortación, es una palabra de desafío, es una palabra de preparación. Pero más allá de todo eso, es una palabra de esperanza. Yo quiero dejar eso en tu corazón. Es una palabra de esperanza. La esperanza en la Biblia no es algo que sucede sí o no, porque tenemos esperanza para muchas cosas. Seamos sinceros, cuando decimos esperanza,
Esperamos que, no sé, tenemos la esperanza que Daniel Noboa sea mejor presidente que Lazo. Tenemos esa esperanza, ¿verdad? Tenemos esperanza que Ecuador clasifique al siguiente mundial, ¿sí o no? Pero cuando decimos esperanza, siendo sinceros, lo estamos usando en un contexto en que ¿será o no será? Yo espero que así suceda, pero no lo sé. Cuando la Biblia habla de esperanza, no habla de algo que puede o no puede suceder. Cuando la Biblia habla de esperanza, habla de algo que ciertamente va a pasar. No depende de ti, no depende de tus emociones, ni de lo que hagas o dejes de hacer. Es algo que solamente tienes que esperar. Por eso es esperanza, esperar. Y la Biblia habla de esta esperanza, escúchame bien, esperanza que tenemos los hijos de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 4. Esta es la esperanza que tenemos, que el Señor Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, escúchame bien, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que habremos quedado, los que estamos aquí, los recibiremos juntamente con ellos en el aire, así dice la palabra, y estaremos con el Señor por siempre. Esta es la palabra de esperanza, iglesia, reino de Dios. No temas, no desmayes, el Señor está contigo, amén. Levanta tus manos allí donde estás, levántala fuerte y dile: Señor, te doy gracias por esta palabra. Señor, me ha sacudido los cimientos. Señor, me ha levantado del adormecimiento que posiblemente tenía. Y yo te pido, Jesús, llena mi vida con tu aceite una vez más. Llena mis vasijas, Señor. Llénalas y replétalas de tu aceite, Señor, porque lo necesito, Señor. Aviva mi vida, precioso Señor. Y cuantos dicen amén y amén, dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Tenemos? No te vayas sin cantar esto. Aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Con aceite en mi vida, Señor. Si te la sabes, cántala con nosotros. Viva hoy. Es con aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Con aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Con aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva. Con aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Con aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Y me gozaré y me alegraré, y Él me ha vestido con lino fino, el gozo de mi salvación. Díselo. Y me gozaré y me alegraré, convidado he sido a las bodas, a mi Rey pronto veré. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Vamos a decirlo una vez más. Y pon aceite en mi vida, Señor, y de tu fuego en mi corazón. Y pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva. Es viejita pero hermosa. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Y pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva. Y me gozaré y me alegraré, y Él me ha vestido con lino fino, el gozo de mi salvación. Y me gozaré y me alegraré, y convidado he sido a las bodas, a mi Rey pronto veré.
Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, amada iglesia. Un abrazo y nos vemos pronto. Amén. No se vaya sin darle un abrazo a alguien y dile: despiértate, despiértate. Dios me los bendiga.